Libro de Hechos, que es con el cual hemos estado teniendo las enseñanzas, porque la intención de poder hablar de Hechos es partir desde la primera iglesia, cómo se formó, ¿verdad? Cómo se formó esa primera iglesia, cómo lo hicieron y por qué no preguntarnos a nosotros mismos qué no hemos hecho parecido a ellos, o qué no hemos hecho ni siquiera parecido, que no hemos hecho. Tal vez valga la pena pensar un poquito sobre lo que pasó en aquella época. A mí me gusta mucho pensar en esas cosas, ¿verdad? Porque nos da sabiduría entender lo que hicieron, aunque las épocas han cambiado tanto, ¿verdad? La sociedad ha cambiado tanto, pero la iglesia que formó Jesús, la iglesia que Él vino a establecer, no cambia, es la misma, es el mismo autor y es la misma guía, su Espíritu Santo. Entonces ha cambiado el internet, ha cambiado la manera de comunicarnos, ha cambiado algunas otras cosas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que hicieron aquellos lo podemos hacer nosotros y la respuesta va a ser la misma. Sí, lo que hicieron los hermanos en aquel momento y que nosotros podemos replicar, la respuesta va a ser la misma. Lo mismo que sucedió allá hace un montón de años podrá suceder aquí si hacemos lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Dios es el mismo. El poder no ha cambiado. El poder no ha cambiado. Que algunos hombres y mujeres hayan cogido el poder de Dios y lo hayan payaseado y lo hayan colonizado o dolarizado es diferente, ¿verdad? Porque el poder de Dios es el mismo, no tiene precio, no tiene forma, no tiene lugar específico donde expresarse. El poder de Dios se expresa donde hay una persona, donde hay un hijo de Dios que le cree a Dios y que su corazón está entregado completamente a Dios y que Dios puede usarlo en el momento que Él quiera usarlo. Eso no ha cambiado. Cambiamos nosotros cuando pensamos en situaciones que tal vez no nos convenga pensar. Pero yo quisiera en esta mañana terminar con el libro de Hechos. Alex nos habló un poquito del versículo 42, que es el fundamento de la iglesia, y yo quisiera empezar por ahí. No voy a predicar sobre eso porque ya Alex lo hizo, nada más remarcar algunas cositas y continuar sobre eso para terminar con una palabra que Dios en esta semana Él aprovechó a un amigo, aprovechó a otro hijo de él para enviarme, para darme, y no solamente me dijo no es suyo, es para la iglesia. Entonces yo quiero terminar en esto, así es que ténganme paciencia hoy un poquito más que la de costumbre, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, que al abrir tu palabra seas tu Espíritu Santo guiándonos, sea tu luz la que ilumine el camino, sea tu palabra la que nos hable, que podamos oír tu voz, Dios, que podamos estar atentos y nuestro corazón abierto a percibir tu presencia en este lugar, pero también abiertos a percibir tu voz y dispuestos a cumplir tu voluntad, dispuestos a hacer lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. La iglesia empieza en el sermón de Pedro
¿Se acuerdan de Pedro, el malcriado? Pedro, el que le cortó la oreja al centurión. Y yo digo que le cortó la oreja porque él iba por la cabeza, pero Jesús le sopló la espada y nada más le dejó cortar la oreja. Él iba por la cabeza. Pedro no es del carácter de cortar orejas. El carácter de Pedro es de aquel carácter, como dice la fábula. ¿Cómo dice? Que le corten la cabeza. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Ese es el carácter de él. Nunca por menos. Y Pedro es aquel que durante un tiempo emocionante con el Señor, pregunta al Señor: ¿quién dice la gente que soy? Y la gente, ellos dijeron esto, esto y esto. Y Pedro, perdón, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro así, rápido, ¿verdad? Como flash: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces, ¿se acuerdan la frase cuando le dijo Jesús: sobre esa piedra, esa edificación, tú eres Petros, y sobre esa Petra edificaré mi iglesia? Tú eres Pedro, y sobre esa piedra, no sobre Pedro, porque Pedro días después, momentos después, estaba uña y mugre con el diablo, negando a Jesús, como buenos compinches, como buenos amigos. Entonces es imposible que Dios haya dicho que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Era un hombre común y corriente. Pero sobre la declaración de Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración se iba a fundar la iglesia. Y sobre esa declaración es que nosotros como iglesia estamos firmes. Nuestra roca es firme, es Cristo. Nuestro fundamento es Él. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro refugio. Pedro, en su primer sermón, comunica a la comunidad o a la multitud que los discípulos no estaban ebrios, sino que eran testigos del poder del Espíritu Santo. Porque la gente decía: ¿y estos qué les pasa? Los oímos hablar parece que están borrachos, en nuestra época les hubieran dicho: se la fumaron verde. Sí, ¿verdad? Se la fumaron verde, o es capaz de que la mezclaron con 4 colas o cuatro plumas y verde, para decir lo que tenían que estar diciendo. Pero Pedro identifica rápidamente que no es que están ebrios, es que el poder del Espíritu Santo está sobre ellos. Y predicó con audacia y proclamó la verdad sobre Jesús, resaltando el cambio y la valentía que el Espíritu Santo había obrado, no solamente en los otros, sino en él mismo. Porque ya Pedro lo habían visto negar a Jesús. Y él les dijo: aquí estoy yo soy prueba fehaciente que ellos ni yo estamos ni ebrios, sino que es Dios, su Espíritu, que Él prometió enviar, es lo que está sucediendo. Y a la medida que Pedro hablaba, el Espíritu Santo empezó a obrar en los corazones de los oyentes. Porque no son las palabras de Pedro, no es Pedro hablando, es Dios a través de Pedro hablando. Lo que necesitó la multitud es que Pedro decidiera hablar, dejarse usar por Dios, dejarse usar por su Espíritu Santo. Es lo que hoy día pasa, hermanos. A veces no le hablamos a las personas de Cristo porque yo no sé nada. Es que yo, ¿cómo le hablar? ¿Yo qué le voy a decir? No entiendo nada, no conozco nada, no me sé ningún solo versículo. No, es que si usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo que está en usted, que se sabe toda la Biblia, va a poner en usted palabras que usted puede decir, pero a la vez va a empezar a obrar, a trabajar en el corazón de los que están oyendo. Pastor, ¿y a mí qué me queda? Sin nada. O sea, nosotros nos queda nada. ¿Nosotros qué somos? Simplemente un instrumento. Eso es todo. La gloria es de Dios. El que habla es el Espíritu Santo.
El que redarguye es el Espíritu Santo, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, y a mí solamente usa mi lengua. Eso fue lo que pasó. ¿Hay algo nuevo que hayan hecho ellos diferente? No, simplemente Pedro empezó a hablar, el Espíritu Santo empezó a obrar en los corazones de los oyentes. Ahora, estos oyentes no eran creyentes, porque a veces creemos que solo habla a los hijos de Dios. Estos que estaban ahí, algunos conocían a Jesús, algunos lo habían seguido, pero no eran realmente convertidos, no sabían que había que abrir su corazón para poder hacerlo. Y el Espíritu Santo simplemente los convenció de pecado, les mostró su necesidad de un Salvador. Pedro dice en la Biblia que habló las maravillas de Dios, o que todos hablaban las maravillas de Dios, y Pedro lo que proclamó fueron las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas? Bueno, la resurrección de Jesús, por ejemplo, estaba de moda. ¿Resucitó o lo escondieron? ¿Quién fue el que lo escondió? ¿Dónde lo escondió? ¿Cuánto les pagaron a aquellos para que lo escondieran? Y si lo escondieron muy bien, porque no lo han encontrado. Y después se les aparece y les dice: vean, yo soy, tóquenme, métame el dedo ahí, tóquenme, yo soy. Comió con ellos, caminó con ellos un tracto de camino. O sea, Jesús resucitó, y eso era una verdad. Era una verdad que estaba gritándose por todo lado. El que dijo que lo iban a matar y que el tercer día resucitó, ya resucitó. Ya está vivo, es glorioso, tiene un cuerpo, tiene una facción de Dios. Él es Dios. Y es lo que estaba Pedro diciendo, porque la promesa del Espíritu Santo que había sido dicha miles de años atrás, ahora se está cumpliendo. En ese momento se estaba cumpliendo. Todos los eventos que sucedieron cumplían las antiguas profecías. Pedro señalaba que Jesús de Nazaret había sido crucificado. Él era el Mesías. Y les decía: no, que ustedes decían que de Nazaret no podía salir nada bueno. Y salió lo mejor del mundo. Salió lo mejor de lo mejor. No hay nada mejor que pueda salir de Nazaret. Ya salió. Pedro subraya en las maravillas que él predica, subraya ese poder y esa misericordia de Dios. Ese poder y misericordia subrayado en la salvación y en el perdón de pecados de todos los que estaban ahí, como los suyos y los míos. ¿Qué cosa más grande, o qué hay algo más grande que podamos decir que Jesús perdona nuestros pecados? ¿Para qué me da plata si al final me voy al infierno? ¿Para qué me da un buen matrimonio si al final me voy al infierno? ¿Para qué me da posesiones si al final yo no me llevo nada y me voy terminando de estar muerto eternamente sin Él? ¿Para qué? El mejor regalo que tenemos de Él es que nos perdonó, que perdona nuestros pecados, que Él prometió entrar a nuestro corazón y está en nuestro corazón. Vive aquí en este cuerpo y no se queja del cuerpo. Vive aquí y camina con nosotros. ¿Qué mejor regalo que ese? No tenemos ningún mejor regalo que eso. Ese es el mensaje de Pedro. Pero en medio de todo esto, entonces, podemos encontrar el fundamento de estos primeros hijos de Dios. Aquí empezamos, ¿se salvaron cuántos? 3,000. ¿Se ha puesto a pensar qué pasó con 3,000 personas en esa ciudad? Porque después de oír esa predicación y sentir la convicción de pecado y el perdón de pecados, nadie quería irse de ahí. Nadie quería perderse la próxima predicación. Nadie quería perderse el próximo culto de alabanza y adoración. Nadie. Todos estaban ahí. Entonces, en el capítulo 2, versículo 42,
aparece el fundamento de la iglesia, de la primera iglesia. Y el primer fundamento es, ahí está. El fundamento aparece en ese versículo y aparece en una sola palabra: perseveraban. Perseveraban. Y ya dijimos el domingo pasado, creo, que era perseverar, era pararse firme, no firme, sino firme. ¿Ven la diferencia? Y lo hicimos con el ejemplo con Tony. La Biblia nos manda en Efesios a estar firmes, en una posición de honra, pero perseverar es en una posición de honra, pero estar fuertes a la vez. Que nada me mueva, que nada me quite lo que yo tengo. Ese fundamento va aplicado en 4 áreas. El verbo de perseverar comunica una fidelidad firme. Parece que suena repetido. Es una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Yo puedo ser fiel a Dios, pero a veces no soy tan firme, porque mis valores pueden ser comprados, porque mi circunstancia puede cambiar. Y entonces yo puedo creer y tener mucho deseo de ser fiel, pero las circunstancias me obligan a no estar firme. Por eso perseverar es la posición correcta. Yo voy a ser fiel en mis tiempos de oración, primero en mi doctrina. Y pueden venir 200 personas a decirme que eso no es, pero si la Escritura me dice que eso es, eso es. Perseveraban en primera instancia en la doctrina de los apóstoles, en el mensaje de los apóstoles. Esa fue la base de la iglesia. Empezaron a oír todo lo que los apóstoles hablaban de Jesús, de quién era, de cómo hizo, cómo hacía el café, las tortas, las arepas, cómo les hablaba, cómo oraba por ellos, cómo les aconsejaba, cuando los abrazaba, cómo los abrazaba. Ellos empezaron a decirles todas las cosas acerca de Jesús, porque ellos lo vivieron. Eso reforzó la confianza de ellos para seguir confiando en Jesús. Porque imagínense, hermanos, si la doctrina a mí me dice, si la Escritura a mí me dice que es que Jesús actúa en amor de vez en cuando, y entonces ¿qué seguridad tengo yo de que Dios me ame? Pedro le dijo: vean, yo lo negué 3 veces, en la tercera hasta maldije, pero aún así él decidió amarme. Tengo alguna cosilla por haber sanado a mi suegra, pero yo lo perdono. Mateo dijo: a mí me trataron de matar muchas veces porque era cobrador de impuestos. Yo le robé al pueblo, literalmente le robé al pueblo, así, a descarado, pero él decidió perdonarme. Él decidió perdonarme. Y así entendieron cómo perseverar fielmente en la doctrina, la Escritura. Vean, hermanos, Google ni YouTube te da toda la base bíblica que te da la Biblia. Ninguno de ellos. Pueden haber un montón de pastores, predicadores, hay algunos más artistas que otros, hay algunos más habladores que otros, hay algunos que tienen un buen léxico, pero usted debe pesar la palabra de cada uno de ellos en la Escritura. ¿Cómo se hace eso, pastor? Lea la Biblia. Es muy fácil, lea la Biblia. Lea la Biblia y trate de poner en práctica lo que la Biblia te está hablando, lo que la Escritura te está diciendo. No solo oírla, sino hacerla. Lo segundo es que perseveraban
en la comunión. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso, pero perdónenme, hermanos. Creo que estoy pasando, la presentación no va con esto. Primero, la perseverancia en la doctrina, la perseverancia en la comunión unos con otros. Eso significa común unión, una común unión. ¿Qué nos une en común? Cristo. No es Saprissa, no es la liga, no es la selección nacional, no es el partido político, no es mi nombre ni mi apellido. Lo que nos une a usted y a mí es Cristo. Es el único que nos une. Entonces debemos de perseverar en esa comunión. En esa comunión. Debemos de perseverar en esa comunión. Compartamos de Cristo. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hablar con usted? Sino de Cristo. A mí me dicen que no hable de Cristo, yo no sé de qué hablar. A mí me dicen que no hable de la iglesia, yo no sé de qué hablar. Por 50 años he hablado de lo mismo. Por más de 50 años mi tema de conversación no ha cambiado, es Cristo. Amo los carros, me gustan los carros, sí, pero mi tema de conversación es Cristo. No hay otro. No hay otro mejor tema de conversación. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Sí, compartían el pan. Es decir, iban a las casas y compartían el pan. Tomarse un cafecito de vez en cuando. Hermano, usted no sabe cuánto afloja la lengua un café con una buena arepa. Sí, afloja la lengua. Y usted empieza a tener comunión con su hermano, con su hermana, con su amigo, con su amiga. Y usted podrá entender cuánto ama a la persona de cuánto habla él de Dios. Esto es comunión, partimiento del pan y por último en oraciones. Los miércoles ha venido subiendo un poquito el tema de ¿cómo se llama? De los que están asistiendo a orar. Y no solo ha venido subiendo el tema de las personas, sino que también ha venido subiendo el tema de la presencia de Dios en medio de las oraciones. Usted podrá decir, pastor, eso es verdad. Y sí, venga, ¿quiere saberlo? Venga miércoles a las 7 de la noche, es una hora y 10, hora y 15 minutos. Nunca nos hemos pasado de más de 15 minutos. Nos quedamos volando lengua y pico otro rato, pero ya después del tiempo de oración, si usted tiene tiempo de sacar una hora y 10 minutos, véngase, oremos juntos, provoquemos el poder de Dios. Porque la iglesia era lo que hacía. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión con ellos, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Yo puedo tener una gran intención y fidelidad hacia mis hermanos, pero a veces el diablo viene y dice, no hombre, si invitas a aquel fulano, él come mucho. O van a ver la clase de casa que tenés. Y entonces a veces nos avergonzamos de lo que tenemos sin ni siquiera saber cómo es mi hermano o mi hermana. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a tomar café a alguna de las casas de los hermanos. ¿A cuántos los han invitado a tomar café? ¿A cuántos los han invitado a ir a alguna casa? Normalmente decimos, vengan, no vamos también. Pero de verdad, ¿a cuántos nos hemos invitado? A mí me han invitado más, obvio, porque soy el pastor. Pero si yo no fuera el pastor, yo no sé cuántos me invitarían. Invitamos siempre a los que pareciera que son los más líderes, los que tienen. No, hermanos, invitemos al más limpio. Hagamos una buena cena. Comamos con ellos, celebremos con ellos. Démosle gracias a Dios. No le restreguemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Simplemente celebremos con él, hermano, un buen tiempo de compañerismo. Un buen tiempo de compañerismo. Y yo por eso repito,
Si lo decidimos hacer, el efecto va a ser el mismo. 3,000 personas se convirtieron en la primera predicación. Entonces, el fundamento de la iglesia es perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de las oraciones, en el partimiento del pan y las oraciones. El segundo aspecto es la presencia del poder de Dios. No hacemos nada con todo eso si no tenemos realmente esa presencia de Dios. Versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese temor era una evidencia del que podemos ver el poder de Dios. Ese temor no de miedo, sino de respeto. ¡Wow! La mejor evidencia del poder de Dios es el cambio del corazón de las personas. Y usted puede decir: ¡wow! Cambió a Tony Blanco, no me va a cambiar a mí. Pudo cambiar a Chino, no me va a cambiar a mí. Perdón, Chino. Es la mejor evidencia que nosotros podemos tener de esa presencia del poder de Dios. Él puede cambiar el corazón de cualquier persona con solo el hecho de que vengan a buscarle a Él. En el caso nuestro, cambió nuestro corazón, y Él cambia el corazón, o nuestro corazón. ¿De qué lo cambia? Veníamos de obedecer a la carne, hacer lo que la carne nos decía que teníamos que hacer, de obedecer al mundo. Le creíamos al mundo: compre ahora, pague después. Le creíamos al mundo: el que anda en ayuno no importa que vea el menú. Le creíamos al mundo: un traguito social no es malo. Le creíamos al mundo: un tiempito ahí de dancing en medio de los compañeros no es malo. Le creíamos al mundo: unas cuantas malas palabras no son malas. Le creíamos al mundo, y el Señor nos cambió. Pero también le creíamos al diablo. El diablo dice que el que te la hace te la paga. El diablo dice que si juegas ganas. El diablo dice que puedes confiar en la Junta de Protección Social. El diablo dice que usted no tiene que dejarse de nadie ni de nada. ¿O estoy equivocado? Veníamos de ese mundo de ojo por ojo y diente por diente. Veníamos del mundo en donde si no me descubren, te salvaste. No es malo tener una querida, el problema es que te descubran. Entonces hágalo bien. Ese es el mundo, hermanos. A los muchachos no importa si no te lee el profesor, haga bien el forrito, bien debajo del ruedo de la enagua, bien debajo del teléfono, o hágalo, no sé. Ahora hay un montón de... No es malo que no vaya a iglesia. Usted empieza a evangelizarlo, y entonces aquello de que el alma para Cristo y el cuerpo para usted. No, de eso veníamos. Y Dios cambia, el poder de Dios cambia de obedecer al mundo, al diablo y a la carne. Lo cambia por un temor reverente a Dios, no un miedo. Uy, qué miedo, ahora Dios me castiga. Es que si no oro 3 horas, Dios me va a tirar un rayo encima. Es que si no hablo en lenguas, Dios me va a agarrar y me va a ejecutar. Es que si yo no voy al culto, va a pasar esto o lo otro. No, eso es miedo a Dios. Y a Dios no se le tiene miedo, porque Dios es un Dios amoroso. Dios nos reprende, sí. Dios nos castiga, sí. Pero nosotros lo que tenemos que tener es ese temor reverente, ese temor de su presencia, ese temor de llegar a su presencia tranquilos delante de Él, con un corazón limpio, con un corazón triste muchas veces, con un corazón tal vez apachurrado, sí, pero con un temor reverente y un anhelo profundo
de obedecerle a Él y a su palabra. ¿Para qué nos arrodillamos, hermanos? ¿Para qué oramos? Si Dios me dice haga esto, haga lo otro y usted le cuestiona. ¿Para qué nos concentramos en la presencia de Dios? Si cuando viene Dios y medio me toca la oreja ya me da miedo y me despabilo. ¿Para qué? Ese temor reverente debe estar en nuestra vida, en su palabra, en su accionar, en su hablarnos, en su mover en medio nuestro. Hermanos, uno tiene que aprender a ver a Dios en estas cosas. Un día de estos, jueves, no sé, un día de estos, como yo no ando manejando, ahora anda mi esposa, salimos de aquí y en la esquina había presa para allá, y un bus le da chance para que pase. Yo veo que no viene nada para acá, pero saca la trompa y viene uno de esos que tiene 4 patas, ¿verdad? Manejando el carro. Se vino desde el final de la cola cuando vio el bus que estaba parado y se vino contravía. Apenas logró Ana frenar y el carro medio quitárselo. Y yo le digo a Ana, dele gracias a Dios que usted venía manejando. Yo hubiera salido más rápido y me lo encuentro a la mitad del carro. Dios cuidándonos. La pericia de mi esposa, ella es buena manejando, pero no, es Dios cuidándonos. Eso es un temor reverente de Dios. Es cuando Dios nos habla y nos dice, vea, estás mal, estás haciendo las cosas mal. Esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Usted ha logrado sentir esa presencia de Dios? ¿La ha logrado palpar? Es sabrosa. Es sabrosa. Hace unos años atrás contaba a alguien que estaba en su oficina y tenía pues alguna queja contra su papá, porque su papá no lo había abrazado en años y años. Él cuenta que estando en su oficina le dice, Dios, cuánto anhelo yo un abrazo de mi papá. Nunca me lo ha dado. Y Dios le dijo, si quieres yo te lo doy. Dice él que estaba sentado en su silla y empieza un vientecito a entrar en la oficina y empezó a apretarlo, a apretarlo, a apretarlo, a apretarlo, hasta que dijo, Señor, hey, me vas a ahogar. Y sintió ese abrazo tan sabroso, tan digno de Dios, que lo único que pudo hacer fue llorar. Llorar. Esa presencia de Dios, hermanos, camina con cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Esa presencia de Dios es la que tenemos que llevar allá afuera. No es lo campeón que yo soy para evangelizar. No es la metodología que yo use, es esa presencia de Dios que va conmigo. En medio de esa presencia de Dios hubo maravillas y señales. Era una evidencia total que Dios estaba ahí. Era una evidencia total que Dios estaba ahí. Lo tercero es que la iglesia tenía en común la vida de Jesús. Tenían en común la vida de Jesús y sus corazones estaban cercanos. Lo que tenían en común era Jesús, sí. ¿Sabían quién era? ¿Sabían de dónde había venido? Lo que podía hacer. ¿Ya se habían olvidado de los dioses ajenos? Ya se habían olvidado. Acuérdense que toda la población alrededor de Israel eran politeístas. Tenían muchos dioses. Tenían un montón de dioses.
Y en este momento el único Dios que reinaba era Jesús. Era Dios, el Rey de Reyes, nuestro Dios, el que está con nosotros. Tenían en común eso. Era muy fácil verse entre ellos y ver a Jesús en sus vidas. Era muy fácil hablar con ellos y oír a Jesús hablándoles. Hermanos, necesitamos volver a esto. Necesitamos volver a que mi hermano, mi hermana, mi vecino y mi vecina puedan ver a Jesús en mi vida. No necesitan ver a este pobre pecador, no necesitan ver este estuche que en algún momento se pudre en medio de la tierra, no necesitan oír mis pensamientos. Los no creyentes, los no pensamientos que no son de Dios. Ellos ¿qué necesitan? Necesitan oír y necesitan ver al Dios que está en mí, al Dios que cambió mi corazón, al Dios que transformó mi corazón, al Dios que me protege, al Dios que me cuide, al Dios que me ama. Por eso ellos andaban juntos, dice el versículo 44 y 45, que todos los creídos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Porque las familias de los hijos de Dios tuvo que aprender a compartir si querían sobrevivir. 3,000 personas se habían quedado en ese pueblo. No hay chinos que abastezcan 3,000 personas de la noche a la mañana. No hay supermercados que tengan lo suficiente para abastecer una población tan grande. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? Sino que cada uno empezó a dar de lo que tenía. Fue un trabajo voluntario. A pesar de que el pueblo de Israel tenía por costumbre hospitalizar a sus amigos, a sus personas que los visitaban. En medio del Pentecostés, estábamos en la feria de Pentecostés. En medio de esta fiesta, Israel tenía por costumbre de que los que llegaban, los extranjeros, los peregrinos, los podían meter a sus casas y los podían dejar dormir y les daban de comer y no les cobraban un 5. Ahí nadie abrió un Airbnb, ahí nadie dijo pues una cuartería me va a funcionar. Porque la hospitalidad nace del corazón, no de la billetera. Usted puede montar un negocio si usted quiere, pero si usted quiere ser hospitalario, debe de darlo desde su corazón, sin pensar nada a cambio. Y esto fue lo que pasó. Estas 3,000 personas empezaron a quedarse y por ahí alguien decía, uy, hay algunos por ahí, algunos judíos, hay algunos visitantes, hay algunos hijos de Dios que todavía no tienen que comer. Y entonces empezaron a vender. Empezaron a vender sus propiedades. En el versículo 45, empezaron a vender empezaron a vender sus propiedades. No como el inicio de un gobierno comunista o socialista, porque eso no, porque fue voluntario. Cualquier gobierno comunista o socialista es obligatorio. En este caso, cada uno de una manera voluntaria, porque Dios había transformado sus corazones. Empezaron a decir, uy, qué tirada, allá hay 3 familias que no pueden comer y allá hay otros 2 más, entonces voy a vender la bicicleta. Con la bicicleta puedo ayudar a darles de comer 3, 4 días. O voy a vender el carro. Y los que mucho podían empezaron a vender sus propiedades y empezaron a dárselo a los apóstoles, dice la Escritura. Que las cosas llegaban y se las ponían a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles vieran a ver qué se embuchaban y se lo guardaban, a ver qué era, porque eso es lo que muchos hacen hoy día. Traigan sus carros, traigan sus propiedades, traigan sus aladas y no hacen nada con ellos para los necesitados. El único necesitado es él, sin vergüenza, sin decoro, ladrones, porque eso es lo que son. La Escritura cuando menciona que vendían era para poder
suplir la necesidad de aquellos primeros 3,000 hijos de Dios que nacieron en una predicación. Y al día siguiente Pedro predicó. No sé cuántos se convirtieron más. ¿Y usted cree que la gente se quedó así? Empezaron a oír y empezaron a mandar mensajeros a todas partes. No había email, no había nada de esto, pero mucha gente que andaba a caballo empezaron a salir de caballo a donde sus familiares, a donde ellos vivían, a decirle: hey, vengan, porque aquí nos acabamos de descubrir que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, que el Dios de Israel está con nosotros y está presente en este lugar. No hay que perderse la oportunidad, hay que venir a escuchar lo que Dios es, quién hizo y qué hace Dios. Al que nos prometieron, al que dijeron que iba a venir, ya vino, está aquí, murió, lo matamos, pero resucitó. Vengan. Y entonces la gente empezó a llegar a grados exagerados. Por eso vendían sus propiedades y repartían para que nadie se quedara sin el arroz y los frijoles, para que nadie se quedara sin su porción. El poder de Dios es evidente, porque Jesús fue para ellos mucho más importante que sus posesiones. Oiga, a muchos hoy día les interesa más lo que tienen que Jesús. Para esta primera iglesia, sus posesiones no valían nada comparado o comparándolo o poniéndolo a la par de Jesús. Era más valioso Jesús, su poder, su presencia, que todo lo que tenían. Me parece que Pablo dijo una vez: todo lo que tengo lo he puesto. La escritura es muy linda y pone basura, pero el término original es popó, para decirlo de alguna manera muy coloquial. Pablo dice: todo lo que tengo lo pongo por basura, con tal de conocer a Él. Wow. Creo que estamos un poquito lejos de esta primera iglesia. Los hermanos empezaron a crecer y estaban juntos. Dice el versículo 47 que perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían. Hermanos, la iglesia de Dios es para adorar a Dios y juntos aprender de su palabra. Es lo que me enseña el texto bíblico. Además, Dios quiere que compartamos nuestra vida unos con otros. ¿Cómo Tony me va a poder ayudar a mí en algún problema que yo tengo si no comparto mi problema con él? El mundo dice: ten cuidado con quién hablas, porque después se te vuelve la tortilla. Y entonces todo el mundo anda a la expectativa. ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién no debo de hablar? Por eso es que al final del versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Sí, pero la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Iban afuera y hablaban de Cristo, mostraban el poder de Dios. Dios se encarga que la iglesia crezca, sí, pero también necesitamos nosotros
poner nuestra parte. Poner nuestra parte. A lo menos venir a orar los miércoles. A lo menos. Nosotros como pastores podemos hacer un montón de requisitos para los que quieran servir, y normalmente se hace. Pero es que el mayor requisito lo da Dios, y es su anhelo y su deseo por Dios. Eso no lo puede regular nadie. El anhelo y el deseo de Dios en su corazón no lo regula nadie. Yo no puedo regularlo. Me encantaría que pudiéramos tener un regulador de espiritualidad y pasar a cada uno todas las semanas para afinarlo, pero no se puede, hermanos. Usted sabe cuánto quiere anhelar a Dios, y usted sabe cuánto lo ama y cuánto quiere crecer en Él, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo. Quiero ir un momentito, salirme de Hechos, dejar a la iglesia ahí y pasar a Job, capítulo 14, versículos 7 y 9. Job 14, versículos 7 y 9. Por ya algún rato bastante grande mi esposa y yo y algunos de la iglesia, digo más, casi que me atrevo a decir, vamos a dejarlo en mi esposa y yo que la conozco. Los demás, déjeme no meterlos en este rollo en este momento. Tal vez un poquito más de un año hemos venido soportando la conversación de Dios, o con una conversación con Dios con respecto a la iglesia CCF. Y nos hemos agarrado un par de veces y nos hemos tirado del pelo. Y ha habido dolor, ha habido momentos de sequedad, momentos de angustia. Hemos pasado por tiempos muy solitarios, muy solitarios. En medio de la iglesia, donde sabemos que los hermanos nos aman, hemos dejado de ver situaciones que la iglesia necesita mostrar. Hemos cambiado algunos conceptos. Y la iglesia de alguna manera se volvió estéril. Usted nos ve muy bonitos, usted nos ve muy lindos, pero nuestro pleito llegó a un punto en donde Dios me decía: Tony, ¿qué pasa si cierro la iglesia? Y yo le dije: está loco. Y él me decía: Tony, pero es que la iglesia no es tuya. Sí, yo lo sé, Dios. Por eso tengo 5 años de estarte pidiendo a alguien que camine a la par mía para poder entregarlo. Y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. A lo menos en 2 ocasiones. Con nombres y apellidos lo puedo decir, lo intenté. Y no hubo manera. Y hemos seguido caminando, pensando en que tal vez
lado, el errado soy yo, porque yo soy el responsable, porque a Dios a mí me llamó. Y entonces uno empieza a cuestionarse: ¿qué he hecho mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Y perdí la esperanza. En algún momento perdí la esperanza. En algún momento yo le dije: Señor, ya cerrémosla, dame paz y le ponemos candado. Y yo estoy seguro, hermanos, que en medio de todo este trama no hemos estado solos, Ana y yo. Yo estoy seguro que el enemigo a muchos de ustedes los ha tenido igual, secos, con ganas de más de Dios, pero que no saben cómo reventar. Los ha tenido parecidos a nosotros y los ha llevado a perder esperanza, a perder confianza en sí mismos, a dejarse vencer por obras del enemigo, a dejarse vencer por el amigo que me invita, por aquel compañero que me lleva, por la fiesta el domingo y cambio domingos en lugar de estar con Dios en diferentes actividades. Y eso nos va alejando y alejando de Dios. Eso nos va llenando de angustia, nos va llenando muchas veces de tensión, de estrés. Nos va haciendo perder esa esperanza en Dios. Yo al punto que le dije: Señor, si tienes que cerrarla, antes de cerrarla, sácame a mí, quítame. Yo no soy el mejor en este momento. Entonces en esta semana este pastor amigo me llama, no sabe nada, él está bien lejos de nosotros en Estados Unidos. Me dice: Tony, quiero compartir algo contigo que Dios me pidió que te compartiera. Y me insistió mucho que te llamara. Una llamada de casi una hora. Y me lee Job, capítulo 14, versos 7 y 9. Pero antes de leer eso me dice: Tony, Dios me pregunta, que te pregunte cómo está tu corazón. Sin esperanza, casi casi. Yo tuve que llevarme a cirugía de emergencia y aún así no me dio. Tuve que decir casi. Y él me decía: Tony, Dios me dio este pasaje, quiero leértelo. Quiero que lo entiendas, que es de Dios. Quiero que comprendas que Dios todavía no te ha desechado ni a ti ni a la iglesia. Y me dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva, y hará copa como una planta nueva.
leguas es una alegoría que nos recuerda que la esperanza puede brotar incluso en medio de la adversidad. Yo no sé qué has estado pasando. Yo he estado pasándola terrible, de verdad. Mi esposa, aunque ella ama a Dios, Dios guarde, le toquen a este galanbrado. Y juntos hemos salido adelante, juntos de la mano, confiando en el Señor. Nuestra vida, nuestro árbol y todo lo que yo tengo y todo lo que usted tiene puede ser eliminado del todo. Dios tiene la potestad de hacerlo, pero nos promete que en medio de la peor de las dificultades hay una esperanza. Para CCF hay una esperanza. Para Tony Blanco hay una esperanza. Para usted, en medio de su situación, porque yo también he llegado a entender que no ha sido un ataque solo contra mí, ha sido contra usted también. Y usted también ha estado pasando dificultades, y usted también ha pasado la seca y la meca. Han habido momentos de suma tensión, ha habido momentos de donde usted ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe ni qué pedirle, a quién hablarle, qué decirle, cómo orarle a Dios. Él sabe lo que yo estoy pasando, pero Él dice que hay esperanza, que en medio de la gran desesperanza, en medio de todo, hay una esperanza. Yo podría aplicar, hermanos, este texto en nuestra vida cuando, si usted y yo estamos creyendo que ya no doy fruto, que ya no sirvo para nada, que ya estoy mal, que ya mis predicaciones no funcionan, que lo que yo aconsejo ya no sirve, que lo que yo oro no tiene poder. Si usted está creyendo como yo que no puedo hacer más, hay una esperanza para usted y hay una esperanza para mí. Todavía no estamos eliminados. Todavía no estamos eliminados. Podemos esperar que la palabra de Dios y su presencia venga a nuestra vida, así como el agua llega a ese tronco que ha sido muerto desde sus raíces. Y con solo percibir el aroma del agua, ese tronco florecerá. Pero yo tengo que poner mi parte. Yo no me puedo quedar lejos de Dios. Yo tengo que creerle a Dios. Yo sigo creyéndole a Dios. Yo sigo creyéndole a Dios. Y para esto hay 3 principios que yo quiero mencionárselos muy rápidamente. El primer principio es un principio de esperanza y de renovación. Al menos hay esperanza, dice el versículo 7. Para el árbol, si es cortado, volverá a brotar y sus retoños no fallarán. Las dificultades de la vida pueden hacernos sentir desanimados, pero en este texto nos recuerda que la esperanza puede surgir incluso en medio de la desesperación más grande. No importa dónde usted esté o cómo usted esté, hay esperanza. Un árbol que se regenera puede ser talado. Nosotros también podemos experimentar la renovación de esos nuevos comienzos. Yo creo que para CCF vienen nuevos comienzos, que para su vida hay nuevos comienzos, que para nuestra vida hay nuevos comienzos. La esperanza alimenta nuestro espíritu. La esperanza alimenta nuestro espíritu y nos permite creer en el futuro o en un futuro mejor, a pesar de nuestras circunstancias actuales, cualquiera que sean: enfermedad, económicas, depresión, estrés,
sea, hay esperanza para ti. Negocios malos, negocios, hay esperanza para ti. El segundo principio es un principio de resiliencia. Este principio dice: sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco morir en el suelo. Estas palabras nos recuerdan que el camino de la vida suele estar marcado por dificultades y contratiempos. Cuando las cosas marchen muy bien en su vida, cuando las cosas van viento en popa y a toda vela, pregúntese: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Porque nuestra vida es marcada siempre por dificultades y contratiempos, porque es ahí donde Dios se glorifica. Cuando usted tiene en exceso, a usted no le importa a Dios. Cuando usted tiene en exceso, Dios no es lo importante en su vida. Cuando yo camino todo bien, ¿te puedo dejar a Dios ahí cada 3 meses? No. La resiliencia es la capacidad de perseverar y superar estos obstáculos. Es la capacidad de permanecer firmes, perseverando en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan y la comunión unos con otros. La resiliencia es esa capacidad de absorber la adversidad y en la fuerza de Jesús recuperarnos y ser más fuertes. Y tercer principio es un principio de la fragilidad de la vida. Para sentirlo, al sentir el olor del agua, brotará y echará brotes como una planta nueva. Nuestra vida no es permanente. Este texto nos recuerda lo frágil que es nuestra existencia. Por tal motivo debemos de aprovechar toda oportunidad que tenemos para crecer y renovarnos. Cada miércoles crecemos y nos renovamos. Cada vez que yo oro en mi casa, crezco y me renuevo. Cada vez que yo hablo con alguien, crezco y me renuevo. Nos anima a abrazar el momento presente, a apreciar su belleza y a valorar nuestras experiencias. Al adoptar estos 3 principios de esperanza, de renovación y de resiliencia, nos ayudará a caminar en medio de las adversidades con gracia y fortaleza, no quejándonos y requejándonos, con gracia y fortaleza. Como el árbol que hace brotar, nosotros los hijos de Dios tenemos la capacidad dada por Dios de florecer frente a las dificultades. Y repito, no sé cuáles son tus dificultades, pero sí sé que el enemigo se ha querido ensañar en contra de CCF y ha querido cerrarla. Notablemente lo hemos visto. Ha querido cerrarla. Casi lo logró. Pero no estamos derribados, no estamos destruidos. No. Hay todavía cosas por hacer. No sabiendo ni siquiera lo que está pasando, en donde usted se siente luchando solo o sola, en donde crees que todos te dejaron, que Dios de alguna manera te abandonó. Déjame compartir esta palabra contigo. Hay esperanza.
en esta tarde, en esta mañana, perdón, quieres decirle: Señor, yo he estado caminando, yo necesito esa fortaleza tuya, yo necesito ese toque tuyo. Solamente ponte de pie y vamos a orar. He pasado por esta, Señor, tú las conoces. He pasado por esta dificultad. Mi corazón ha sido estripado a puntos difíciles. Si tú eres uno de ellos, yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. No voy a preguntar qué está pasando, no voy a preguntar qué es, no. Con solo que tú reconozcas que el enemigo ha querido destruirte, pero sabes que hay una esperanza, hay una esperanza, hay esperanza. Todavía hay esperanza para ti. Si tú necesitas ponerte de pie antes de que ore, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: creo en ti, en tu palabra, y no la que el enemigo ha venido susurrándome al oído. Creo en ti, Señor. Si tú necesitas esta oración y reconocer delante de Dios que estás ahí, solamente ponte de pie y vamos a orar. Porque el enemigo no ha ganado la batalla, no te ha destruido, no te ha derribado. Tal vez te hizo una zancadilla y caíste, pero es tiempo de levantarse. Hay esperanza para todos aquellos que creemos como hijos de Dios, que Él está en mi vida y que no me va a derrotar nada ni nadie. Dios, delante de ti estamos. Conoces nuestro corazón, conoces nuestro corazón, sabes hasta dónde hemos sido afectados, sabes cómo están nuestras raíces en ti. Habita, Señor, en nuestro corazón. Danos la fuerza para florecer, Dios. Danos la fuerza para poder mantenernos libres, firmes, perseverando, sosteniéndonos en lo que tú dices en tu palabra. Danos la fuerza, Dios, para salir adelante, para florecer, para hablar de ti, para mostrarte a ti, para vivirte a ti. Señor, hoy decimos con nuestro acto de ponernos de pie que estamos confiados en que tú estás delante nuestro, en que tú habitas en nuestra vida, en que tú eres el dueño de nuestro corazón y que el diablo nada podrá hacer en contra nuestra. Que Satanás no puede tocar nada de lo que tú nos has dado. Que hoy, Dios, nos levantamos en esperanza, confiando que tú nos harás reverdecer, que nuestros dones florecerán, que nuestras finanzas serán las correctas, que nuestro darte a ti, Señor, será nuestro acto correcto, que nuestro amor por ti será floreciendo día con día, hora tras hora, que reconocemos que tenemos esperanza en ti, que tu iglesia, Dios, a la cual pertenecemos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.